Bueno, igual es complicado porque es muy amplio, como todo el espectro de la psicología. Como muy simple, es una disciplina que estudia la mente humana desde distintas áreas, distintas perspectivas. Puede ser desde como de la psicometría, que es como más estudios matemáticos, cuantitativos, que serían los test psicológicos, como test de personalidad y todo eso. También está como lo más cualitativo, que podrían ser desde las terapias o distintas como estudios más persona a persona, por así decirlo. Eh, y bueno, investigaciones también, investigaciones de grupo, pero principalmente eso, como el estudio del ser humano, de la mente humana sobre todo. Y que uno tiende a decir como qué es lo que hace un psicólogo, como que ayuda a las personas a resolver distintas problemáticas que tienen, que vienen a consultar, etc. Pero no siempre es así. De repente igual se ha usado la psicología como para medios muy turbios o no sé si ustedes conocen el caso de Milgram, el experimento, que después de la Segunda Guerra Mundial se dedicaron a hacer distintos experimentos y pruebas con distintas personas, donde no les decían cuál era la finalidad del test, pero ponían a una persona como con una bata, como si fuera un doctor, y le hacían aplicar como electricidad a otras personas. Y ya por el hecho de que la persona usara un delantal, como que les sentían como la autoridad o decían, ya, bueno, tengo que creerle a esta persona que es un doctor, entonces aplico más electricidad, llegando como a niveles muy catastróficos en la prueba. Y en realidad era toda una manipulación psicológica, entonces como que se manipuló mucho, finalmente se torturó a muchas personas como en pos de los estudios de psicología. Entonces, bueno, actualmente obviamente hay muchas políticas y éticas al respecto. En verdad partí como en el colegio con interés en filosofía, como un poco más, mucho más grande, porque en verdad la psicología viene de la filosofía, como el estudio ya bueno, ustedes deben saber, mucho más que yo, como el estudio de los grandes pensamientos, como de la existencia, etc. Pero me pasó que eso se quedaba muy corto en términos de algo más práctico. A mí me gusta trabajar con gente, siempre tuve interés como en ayudar a gente, entonces la filosofía se queda un poco corta en eso, como que era un trabajo mucho más de estudio, de pensar, pensar, y a mí me gusta hacer cosas. Entonces, lo mejor en ese sentido fue entrar a la psicología y me ha gustado mucho, en verdad. Se complementa muy bien también. Ya. Bueno, como les decía antes, la psicología viene de la filosofía, partió desde ahí. Y muy parecido a lo que les decía antes, la filosofía es mucho más de pensar, de estudio, son muchos años como que uno nunca deja de estudiarlo, por así decirlo. Y generar nuevas teorías, etc. Y en eso se parece mucho a la psicología, también hay una línea muy grande de investigación y de gente que se dedica a teorizar en torno a eso, pero la psicología se diferencia en que es mucho más práctica, o sea, uno lleva a cabo como las teorías al respecto de la mente eh, en pos de ayudar a las personas, ya sea con investigaciones o directamente como en terapia o distintos tipos de terapia, como de las distintas corrientes. Como yo estoy estudiando, como que te pasan un poco de todas las corrientes, igual hay escuelas de psicología que tienen una corriente más marcada, la de la católica es más la psicoanalítica, también un poco de la sistémica, pero muy básico, pero hay millones de corrientes, o sea, está la cognitivo-conductual, está la psicoanalítica, la teoría de sistema, humanista, etc. ¿Ustedes la han visto esa? ¿No todavía? Eh, yo principalmente me siento más identificada y más cómoda trabajando con el psicoanálisis y con la teoría psicoanalítica y con la teoría de sistema. La teoría psicoanalítica tiene que ver más con bueno, ahí parte Freud con toda una teoría de que está el inconsciente, el preconsciente, consciente, y que todo lo que está en el inconsciente son las cosas reprimidas, las que no pueden llegar directamente a la conciencia, sino que a través de distintos mecanismos como el sueño o la terapia, regresiones, etc. Eh, y eso ayuda a entender mucho ciertas conductas o ciertos pensamientos que tiene la gente que no se pueden explicar de una manera obvia.
y eso como en terapia sirve mucho como poder trabajar y encontrar esas ideas como inconscientes que la gente tiene para poder, no sé, pues, tratar distintas problemáticas que tiene. Y la teoría de sistemas, que trabaja más desde como los grupos humanos. Entonces, por ejemplo, la teoría principalmente plantea como distintos sistemas donde convive el individuo. Está como el sistema más básico, que sería como la familia, después como familia colegio, como así cada vez más grande hasta llegar como a la estructura social. Y plantea que al final el individuo no es que él sea el problema, sino que hay un problema en el sistema. Como cuando, no sé, alguien llega a consultar, por ejemplo, desde un colegio, a alguien que le hacen bullying, por ejemplo, y tiene mucho malestar esa persona. Pero en realidad el problema está en el colegio, que se está generando una dinámica de bullying que hace que esta persona esté mal. Entonces, como lo que hay que cambiar es el sistema más que como al individuo mismo. Futuras estudiar psicología. Ya. Es una carrera que se lee mucho, así para estudiarla, pero también se aprende a leer. O sea, de hecho yo, por ejemplo, en el colegio leía muy poco y aprendí a leer y a estudiar en realidad en la universidad. La gente como que te mete miedo, como de ser humanista, ser científica, no sé qué. Yo era científica en matemáticas, nada que ver con psicología, de hecho, porque psicología es mucho más humanista en ese sentido. Bueno, depende de la universidad, depende del enfoque, pero por lo menos la católica es muy humanista y nada, no se me hizo nada difícil en realidad como agarrar el ritmo, porque es una carrera muy entretenida, uno se va conociendo uno mismo también. Y bueno, también está el típico miedo como de venir a poder hablar con las personas, etc. Y en realidad, si tienen ese miedo, quítenselo encima porque, o sea, nadie sabe realmente tratar el problema de una persona. O sea, uno no tiene idea. Y uno lo aprende todo en la carrera, o sea, y ni siquiera en la carrera en verdad, en la práctica. Sobre todo en la práctica, porque al final es algo que uno va como ensayo-error todo el rato. Y siempre hay equipos detrás ayudando. Y además, bueno, o sea, si no les gusta finalmente como tratar con personas directamente, hay muchas otras áreas de la psicología, como la psicología laboral, que trabaja en empresas, por ejemplo, psicología comunitaria, que trabaja con grupos más grandes, como, no sé, poblaciones, por ejemplo, conflicto mapuche, etcétera, como distintas problemáticas más sociales. Está, bueno, desde la psicología deportiva, o sea, no, en verdad hay una variedad muy grande de trabajo y también investigación. Entonces no necesariamente uno tiene que trabajar como uno a uno con una persona. Así que eso. Que se atrevan nomás porque es muy entretenido, la van a pasar muy bien. Y eso. Sí. Este tipo de problemática en realidad uno nunca se enfrenta solo. Como, siempre hay un equipo detrás ayudando. Depende igual de donde uno trabaje, pero generalmente cuando se dan como todas estas problemáticas juntas en el sector público, en poblaciones, en sectores más vulnerables. Y ahí, bueno, uno puede trabajar desde el CEFAM, COSAM, que no sé si ustedes saben más o menos lo que es, pero es como... Ya, bueno. De ahí lo pueden investigar con más calma, pero un poco como se divide el sector público, como CEFAM, centro familiar de salud, pero integral, como que hay médicos, psicólogos, etcétera, trabajadores sociales. Después está el COSAM, que es más centrado en la salud mental, y bueno, después vienen otros más, hasta el hospital de salud mental. Pero nunca trabaja solo, como siempre, sobre todo en duplas, como con trabajadores sociales, sociólogos de repente también. Y lo que yo he sabido más, como porque he estado ahí como trabajando en el Sename, y ahí efectivamente uno trabaja en dupla. O sea, uno llega a, por ejemplo, hacer una terapia, uno entra a sesión con un coterapeuta que es un trabajador social. Entonces, en ese sentido, como uno puede ir a la casa de la persona, como son situaciones como muy delicadas y que todos sabemos que son muy delicadas y por lo mismo nadie está listo y como preparado para enfrentarse a una cosa así. Por otro lado, también tiene que haber como un proceso personal
de hacerse una autoterapia, o sea, no una autoterapia como uno mismo, sino que ir a terapia con otra persona. O, y eso principalmente, como saber que uno no está solo en eso. O sea, nadie puede enfrentarse a situaciones así de la nada. Y bueno, ahí hay distintas técnicas también dependiendo de la corriente, pero hay formas de enfrentarlo.